Hola, yo soy Tina, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este es un tema que os genera bastante inquietud, porque he recibido bastantes preguntas sobre el artículo 31 bis del Código Penal y es normal, porque es un tema bastante complejo. Antes de empezar a contaros qué responsabilidad tienen las personas jurídicas, quiero aclarar que una persona jurídica es responsable criminalmente, pero no puede ser sujeto activo de un delito, ¿vale? Siempre tiene que ser una persona física. Pero sin embargo, a la persona jurídica se les puede penar. Pues bien, partamos de la base de que las penas que se le pueden poner a una persona jurídica no son las mismas que a una persona física. Las penas de las personas jurídicas siempre tienen la consideración de graves. Da igual la cuantía, da igual el tiempo, da igual. Siempre serán graves. Y vamos a ver cuál se pueden poner. Pues se puede poner la multa por cuotas o proporcional, la disolución de la persona jurídica, que producirá la pérdida definitiva de la personalidad jurídica, y cualquier clase de actividad, aunque sea ilícita. También se podrá poner la suspensión de las actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años, la clausura de los locales establecimientos por no más de 5 años, la prohibición de realizar en un futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, es decir, no podrá realizar las mismas actividades relacionadas con el delito, y podrá ser temporal o definitiva. Si fuese temporal, no más de 15 años. También se podrá imponer la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales de la seguridad social, por no más de 15 años. Y por último, se podrá intervenir judicialmente para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, por el tiempo que se estime necesario, pero nunca más de 5 años. Entonces, estas penas son las únicas que se pueden imponer a una persona jurídica. Y ahora vamos a ver en qué casos las personas jurídicas serán penalmente responsables. Hay dos. La primera es por los delitos cometidos por nombre y en cuenta de estas personas jurídicas y en su beneficio, tanto directo como indirecto, por quienes sean sus representantes legales o aquellos que actuando individualmente o en un órgano estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o ostenten facultades de organización y control dentro de la misma. ¿Qué significa esto? Pues serán responsables cuando alguien de la persona jurídica con poder de decisión dentro de esta cometan un delito en nombre de la persona jurídica y en su beneficio, tanto directo como indirecto. Y la segunda de las opciones por las que pueden ser penadas las personas jurídicas es por los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo e indirecto de las mismas, por quienes, estando bajo la autoridad de las personas que hemos visto antes, o sea, las que tengan decisión en la persona jurídica, realicen los hechos porque las anteriores no hayan ejercido correctamente los deberes de supervisión, vigilancia y control de sus actividades en ese caso concreto. Entonces, en resumen, se podrán cometer delitos en personas jurídicas por aquellas personas que ostenten facultades de organización y control de la persona jurídica, o por aquellos que estén bajo su mando, siempre que estos no hayan tomado sus funciones de control y supervisión de esto. Es decir, por ejemplo, por el administrador de la empresa o por sus empleados si este administrador pues no lo ha controlado bien, no ha supervisado las actividades, etc. Por estos dos casos pueden ser penadas las personas jurídicas. Después de esto, en el punto 2 y en el punto 4 del artículo 31 bis, que es en el que sale la responsabilidad penal de las personas jurídicas, habla de casos de exención de la responsabilidad, tanto si se realizan por las personas del primer punto como del segundo, que básicamente se puede resumir en que si han tomado medidas de supervisión y organización, aún así se ha cometido el delito por causa ajena o por si han hecho todo lo que tenían que hacer y aún así se ha producido el delito y no han tenido intervención. No las voy a leer porque son largas y tampoco son difíciles de entender. O sea que si queréis verlas, en el punto 2 y 4 del 31 bis salen.
Pero básicamente es eso, que se han tomado todas las medidas y aún así pues, se ha producido el delito por otras causas. Y en el punto 5 de este artículo habla de qué deben consistir o en qué deben consistir estas medidas de supervisión, de organización y de gestión, que tampoco las veo importantes, pero que hablan pues eso de identificar las actividades donde se pueden cometer delitos, hacer modelos de gestión de recursos financieros, informar de los riesgos, en fin, que si lo queréis leer también, pero tampoco lo veo importante. Este sería el artículo 39 bis y ahora en el 31 ten sí me parece importante que sepáis que una persona jurídica será responsable incluso cuando a la persona física que lo haya realizado no se le haya podido dirigir el procedimiento contra él, porque esté en rebeldía, no se encuentre, da igual. La persona jurídica seguirá siendo responsable, aunque esa persona física no se le puede imputar nada. Y el artículo 31 quater también me parece importante porque habla de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que solo hay 4, que tampoco son las mismas que para las personas físicas. Hay 2 que sí coinciden, pero las otras 2 no. Entonces vamos a ver cuáles son. Pues la primera es haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella a confesar la infracción a las autoridades. Esta sí se corresponde con la de las personas físicas. Otra es haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas en cualquier momento del proceso que fueran nuevas y decisivas para esclarecer los hechos. Otra es haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. La reparación del daño, que también coincide con las personas físicas. Y por último, haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse. Entonces, vemos que son 4. Hay que saberse muy bien en qué momento se daría cada una. Por ejemplo, la primera es antes de saber que el procedimiento judicial se dirige contra ella. La segunda, en cualquier momento del proceso. La tercera, antes del juicio oral. Y la última, antes del juicio oral también. Esto es importante, ¿vale? Que no os líen con eso. Porque en un tipo test, por ejemplo, suelen caer estas trampas. Y por último, vamos a ver qué nos dice el artículo 31 quinquies, que aquí nos dice las personas jurídicas a las que no les serán aplicables estos artículos, pues que son el Estado, las administraciones públicas, territoriales o institucionales, los organismos reguladores, agencias y entidades públicas empresariales, ni a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativa. Es decir, a estas no se le aplican la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y también nos habla, en el punto segundo, de sociedades mercantiles públicas que ejercen políticas públicas o que presten servicios de interés económico general. A estas solo se le pueden poner las sanciones de la A y la G del artículo 33.7, que son multa por cuotas o la intervención judicial. Pues bien, hasta aquí todos los artículos que hablan sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. He intentado resumirlo lo más posible para que se entiendan bien, porque el 31 bis es muy largo, muy extenso y muy complicado de entender. Aunque teniendo en cuenta nada más los 2 casos en los que se puede reclamar una responsabilidad penal, los casos de exención de esa responsabilidad y las medidas de organización, de supervisión y de gestión, con eso lo tenéis todo. Leeroslo bien el artículo, intentad comprenderlo, pero más o menos yo he dejado los puntos clave. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, dejármela aquí en comentarios o en mi correo, que lo dejaré en la cajita de información. Y nos vemos en próximos vídeos.